Enterré a mi hijo Mateo a las 4 de la tarde. A las 6, todavía tenía tierra bajo las uñas y el olor amargo del cementerio pegado a la ropa, cuando sonó mi teléfono. Nadie me llamaba ese día. Nadie debía llamarme. Pero contesté. Y la voz que escuché al otro lado me atravesó como un cuchillo helado. Señor José Velázquez, necesito que venga inmediatamente. Encontré algo sobre su hijo. Era la profesora de Mateo, la maestra Emilia Duarte. Una mujer tranquila, prudente, casi siempre amable. Aquella vez sonaba asustada. Y no solo asustada, desesperada. Antes de que pudiera preguntarle nada, añadió, y no se lo diga a nadie. Usted podría estar en peligro. No supe qué responder. Apenas podía sostenerme en pie. Mi hijo había sido enterrado 2 horas antes. 2 horas. ¿Qué podía haber encontrado que justificara un secreto tan urgente? ¿Qué clase de peligro podía amenazarme a mí, un viejo que ya había perdido lo único que importaba? Miré alrededor. La sala de mi casa aún tenía flores del velorio, algunas sin agua, otras marchitas como mi voz. Quise sentarme, pero mis piernas empezaron a temblar. Emilia volvió a hablar, más rápido esta vez. Por favor, venga al colegio. Ahora. No tarde. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto desconocido, un arma, una señal del destino. No entendía nada, pero había una frase que me perforaba el pecho. Algo sobre mi hijo, algo que ella no podía decir por teléfono, algo que me ponía en peligro. Me puse la chaqueta casi sin sentir los brazos. No me despedí de nadie, ni siquiera apagué las luces. Solo salí. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. El colegio quedaba a 15 minutos caminando, 20 si la tristeza pesaba demasiado. Esa tarde pesaba como si cada paso fuese el último de mi vida. El cielo estaba gris, sin luna, como una sábana húmeda extendida sobre la ciudad. Las calles estaban vacías. Todos suponían que yo estaría en casa llorando. Y quizá debería haberlo estado. Pero Emilia me había dicho que no le dijera a nadie, y una orden así, dicha por una mujer tan tranquila como ella, significaba más de lo que aparentaba. Al llegar a la entrada del colegio, me di cuenta de que algo no encajaba. La reja estaba entreabierta, cuando normalmente la cerraban con candado al final de la jornada. Entré despacio. No había ruido, no había luces encendidas, solo el viento empujando papeles olvidados en el suelo. Todos los recuerdos de Mateo se cruzaron en mi mente. Sus risas, sus cuadernos rotos, los días en que lo esperaba afuera de clases mientras fingía leer para no sentirme viejo. Ahora él no estaba, y sin embargo, su ausencia llenaba cada rincón. El pasillo que llevaba a la oficina de la profesora Emilia estaba iluminado por un único fluorescente parpadeante. Caminé hacia allí sintiendo que los muros se estrechaban. Había algo pesado en el aire, algo que no pertenecía a un colegio de secundaria, algo más oscuro. Cuando doblé la esquina me detuve. La puerta de la oficina estaba entreabierta, y había alguien parado frente a ella, de espaldas a mí. Una figura femenina, delgada, inmóvil y extrañamente familiar. Di 3 pasos y la voz se me rompió. ¿Laura? La mujer se giró, y mi mundo se fracturó. Era ella, mi exesposa, la madre de Mateo, la mujer que había desaparecido de nuestras vidas hacía 14 años, sin explicación, sin carta, sin rastro. José, susurró como si su voz hubiese envejecido siglos. Venía rápido. No sabía si correr hacia ella o retroceder. Tenía el rostro demacrado, los ojos cansados, el cabello recogido como si no hubiera tenido tiempo de arreglarse. Llevaba la misma expresión que recordaba de los peores días de nuestra vida juntos, la de una mujer que cargaba un secreto que amenazaba con matarla. «¿Qué haces aquí?», pregunté casi sin voz. No me respondió. Se limitó a abrir la puerta por completo. Dentro estaba la profesora Emilia, con las manos temblorosas y un cuaderno cerrado sobre el escritorio. Un cuaderno que reconocí de inmediato. Era el cuaderno azul de Mateo, el que no encontraron el día del accidente, el que yo había dado por perdido. «Señor Velázquez», dijo Emilia, «gracias por venir. Lo que voy a mostrarle no puede esperar, ni puede salir de esta habitación». Yo no podía dejar de mirar a Laura.
Ella bajó la mirada, incapaz de sostener mi incredulidad. José, murmuró, nuestro hijo sabía algo, algo que lo puso en peligro. Mi corazón dejó de latir por un instante. ¿Qué estás diciendo?, exigí. Emilia deslizó el cuaderno hacia mí. Mateo empezó a escribir cosas que nadie debía ver. Y lo último que dejó apunta a personas que podrían hacernos daño a todos. Laura añadió, por eso estoy aquí, porque lo que pasó con nuestro hijo no fue un accidente. El mundo se me cerró como un puño. ¿Estás diciendo que lo mataron? Ninguna respondió. Pero el silencio fue más triste y más brutal que cualquier palabra. No recuerdo haberme sentado, pero cuando abrí los ojos estaba frente al cuaderno azul de mi hijo. Tenía las manos frías, la respiración cortada y un peso en el pecho que no sabía si era miedo, furia o una mezcla imposible de separar. Laura estaba junto a la ventana, abrazándose los brazos como si intentara protegerse de algo invisible. La profesora Emilia permanecía de pie, demasiado rígida, como si algún movimiento brusco pudiera romper el frágil equilibrio que había dentro de esa oficina. «Ábralo, José», dijo Emilia con un hilo de voz. Deslicé mis dedos por la tapa. Reconocí la letra de Mateo al instante, esos trazos fuertes que tenía cuando quería parecer seguro, aunque por dentro estuviera hecho un torbellino. Al abrir la primera página, casi pude escuchar su voz. Había fechas, observaciones, nombres. Algunas palabras estaban subrayadas con tanta fuerza que el papel casi se rasgó. Siguen vigilando. No quiero que papá lo sepa. Si me pasa algo, busquen aquí. Sentí un mareo. ¿Por qué mi hijo escribiría algo así? Laura se acercó despacio. No me miraba. Miraba el cuaderno como si fuera una bomba a punto de estallar. Mateo llevaba meses investigando algo, dijo. Algo que tú no podías saber. La rabia me subió como fuego. ¿Y tú sí lo sabías? Ella cerró los ojos. Yo sabía que estaba preocupado, tenía miedo. Me buscó hace un tiempo, no pude decirte nada porque... Su voz se quebró. Porque me amenazaron también. Sentí que me arrancaban el aire. ¿Amenazaron a Mateo? ¿A ti? ¿Quién? Emilia intervino, nerviosa. No puedo decírselo aún. Necesito mostrarle esto primero. Pasó la página. Allí había un dibujo extraño. Un mapa hecho por mi hijo, con flechas que apuntaban a un galpón, a un muelle y a una zona cercana al colegio. Junto a ellos, Mateo anotó algo que hizo que mis dedos temblaran. No estoy loco. Lo vi. Lo grabé. ¿Qué grabó? Pregunté sintiendo que mi voz dejaba de pertenecerme. A una persona, respondió Emilia. A alguien del colegio. Alguien que tenía relación directa con él. Laura hundió las uñas en sus brazos. José, Mateo descubrió algo. Algo que jamás debió ver. ¿Y ustedes lo sabían? Pregunté casi sin aliento. Él vino a mí primero, admitió Emilia. Me entregó este cuaderno el día antes de... Hizo una pausa, tragando saliva. Antes de morir, me dijo, si mañana no vuelvo, dele esto a mi papá. Un golpe seco resonó en mi pecho. ¿Y por qué no me lo diste de inmediato? La profesora bajó la mirada. Porque alguien vino primero a buscarlo, y me advirtió que usted estaría en peligro si tocaba este cuaderno sin cuidado. La palabra peligro me atravesó por segunda vez en una sola noche. Yo era un hombre de 66 años, cansado, enterrando a su hijo. ¿Qué clase de enemigo tendría yo? ¿Qué podía haber hecho Mateo para atraer algo tan oscuro? Laura respiró profundo. José, no sé cómo decir esto, pero nuestro hijo llevaba investigando a un grupo de gente conectada con un profesor. Él lo descubrió. Intentó advertirme. Le dije que se alejara, pero no me hizo caso. ¿Qué profesor? Pregunté, helado. Ninguna de las dos respondió. Díganme su nombre, ordené. Emilia tragó saliva. Mateo nunca lo escribió, lo llamaba él, solo eso. Pero sí dejó pistas. Mire aquí. Señaló unas anotaciones. Reunión 19:45. Lo siguen. No confiar en nadie del colegio. Lo del muelle. Lo del muelle. Pasé la página. Había un texto escrito con letra más temblorosa. Si llego a desaparecer, papá tiene que saber la verdad. No puedo dejar que esto siga. Me prometieron que no dirían nada, pero están mintiendo. Laura no puede protegerme sola. Tengo miedo.
Pero no voy a rendirme. Mi corazón se quebró. Mateo estaba pidiendo ayuda, y yo no estuve allí. ¿Dónde estabas tú cuando él te buscó?, me preguntó Laura de repente, sin acusación, sin rencor, solo con dolor. Trabajando, respondí, con el alma rota, creyendo que todo estaba bien, que Mateo era fuerte, que lo que le pasaba era cosa de adolescentes. Dios mío, me tapé la cara. Lloré como no había llorado en el funeral. No por su muerte, sino por su soledad, por su lucha, por haber querido protegerme a mí, un viejo torpe que no supo ver nada. Emilia se acercó con voz temblorosa. «Señor Velázquez, ¿hay algo más?» «¿Más?», susurré. «Mateo no murió donde dijeron». El silencio fue como un disparo. «¿Qué estás diciendo?», pregunté lentamente. «El lugar donde encontraron el cuerpo no coincide con lo que él investigaba, ni con sus últimos movimientos, y hay gente que...» Bajó la voz hasta casi un susurro. «Hubo gente que estuvo cerca del colegio esa noche. Personas que no debían estar allí». Laura añadió con lágrimas corriendo por sus mejillas. «José, nuestro hijo no cayó solo». Sentí la habitación girar. Apoyé una mano en la mesa para no caer. «¿Están diciéndome que... lo mataron?», pregunté con un hilo de voz. Emilia no respondió. Laura tampoco. Y en ese silencio entendí la respuesta. «¿Por qué me llamaste hoy?», pregunté a Emilia. «¿Por qué ahora?». Ella respiró hondo. «Porque alguien vino esta mañana a buscar el cuaderno. Y no era un padre. No era un profesor. Era alguien que sabía exactamente lo que Mateo investigaba. Me preguntó si usted lo había leído. Y cuando dije que no sabía dónde estaba, me dijo que tuviera cuidado, que usted podría estar en peligro». Laura me miró con miedo verdadero. No miedo por ella, miedo por mí. «José», susurró, «lo que Mateo descubrió también te involucra a ti. Aunque él no quiso que lo supieras». Sentí que mi sangre se congelaba. «¿Qué involucra de mí?», pregunté. Los ojos de Laura se llenaron de algo que nunca había visto. «Culpa». «No puedo decirlo», murmuró. «No todavía». El corazón me golpeó el pecho. «Dilo», exigí. Ella bajó la mirada. «La muerte de nuestro hijo tiene relación con algo que hice hace muchos años». Se hizo un silencio espeso, terrible, irrompible, y supe, en ese instante, que mi vida estaba a punto de partirse en dos. Sentí que mis rodillas cedían cuando escuché a Laura decir que la muerte de nuestro hijo tenía relación con algo que ella hizo hace años. Su voz, sus ojos, su postura encorvada, todo en ella gritaba que había estado cargando un peso que yo desconocía. Pero antes de que pudiera preguntarle qué significaba exactamente, Emilia me pidió que volviera al cuaderno. Dijo que había algo más urgente que debía ver. Algo que Mateo dejó a propósito, como si supiera que cualquier verdad que yo escuchara debía venir primero de él. Pasé las páginas con manos torpes hasta llegar a una mitad doblada. Mateo había marcado ese lugar muchas veces. Había flechas, tachones, notas repetidas como un mantra. En el centro, un dibujo tosco pero claro, un mapa. El colegio, el muelle abandonado, un pequeño galpón cerca de la autopista y algo más inquietante, un círculo rojo alrededor de una zona boscosa con la palabra «ahí». «Este mapa», murmuré. «¿Cuándo lo hizo?» «Hace 2 meses», respondió Emilia. «Desde entonces empezó a quedarse después de clases. Me dijo que estaba siguiendo un patrón. Me quedé mirando cada punto. No sabía leer los códigos que había escrito, pero algo en la forma en que conectaba los lugares me heló la sangre. No era un juego. No era curiosidad adolescente. Esto era una investigación metódica, precisa, oculta. Mi hijo no debería haber estado metido en nada de esto», susurré. «Pero estaba», dijo Emilia, con un tono que parecía pedir perdón. Laura se acercó, observando el mapa con atención. «Él mencionó el muelle cuando fue a verme», dijo. «Me dijo que vio algo que no debía ver, pero no quiso decirme qué». «¿Por qué no me avisaste?», pregunté, sin poder contener la herida que se abría en mi voz. «Porque tenía miedo, José», respondió ella apartando la mirada. «Porque pensé que si tú te metías terminarías igual que él». Esa frase me partió. Que la madre de mi hijo creyera que yo estaba en peligro. Que Mateo lo supiera también.
¿Quién era ese enemigo oculto que podía más que nosotros? Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Respiré hondo y examiné el mapa otra vez. Entonces lo vi. Una marca que casi pasaba desapercibida. Un punto negro junto al galpón, con una flecha apuntando hacia un símbolo extraño. Parecía una letra, o quizá un número borrado. ¿Qué es esto?, pregunté. Emilia intercambió una mirada con Laura. Una mirada que no me gustó. Titubeó la maestra. Es un lugar donde hubo un incidente hace muchos años. Antes de que Mateo naciera. Antes de que Laura se fuera. Giré hacia mi exesposa. Ella estaba lívida. ¿Qué hiciste allí, Laura? No fue lo que hice, respondió ella con voz baja. Fue lo que vi, y lo que tuve que callar para mantenerte vivo. Esa frase me golpeó como una piedra. ¿A mí? Ella asintió. José, hubo una época en la que tú trabajabas para la municipalidad. ¿Recuerdas cuando te amenazaron por denunciar desvíos de fondos? Sí, respondí desconcertado, pero pensé que eran solo llamadas anónimas. Y pararon cuando dejé el puesto. Laura negó con la cabeza. Pararon porque yo hice algo. Algo que detuvo a esas personas, pero también me convirtió en un blanco. Por eso desaparecí. No porque quisiera dejarte, sino porque no quería que te pasara nada. Sentí que me faltaba el aire. Mis recuerdos comenzaron a revolverse, como hojas en un vendaval. Sí, me habían amenazado. Sí, me habían dicho que dejara de investigar. Pero jamás imaginé que Laura hubiera intervenido, ni que eso la hubiera obligado a irse. ¿Qué tiene que ver eso con Mateo?, se pregunté con el corazón desbocado. Todo, respondió Emilia. Él descubrió que las mismas personas siguen activas, y descubrió que alguien en el colegio trabaja para ellas. Me quedé inmóvil. ¿Quién? Emilia apretó los labios. No sé el nombre aún, pero Mateo lo vio reunirse en el muelle. Por eso lo marcó tantas veces. Por eso escribió ahí. Laura colocó una mano sobre mi brazo. José, nuestro hijo estaba investigando a un hombre peligroso, muy peligroso. ¿Y quién es?, pregunté entre dientes. Él no escribió su nombre, respondió Emilia. Solo dejó esto. Sacó del cajón un pequeño papel doblado. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había una palabra escrita con trazos rápidos, tensos. Director. Mis piernas flaquearon. ¿Ricardo?, dije incrédulo. ¿Mi amigo Ricardo? ¿El director del colegio? Emilia tragó saliva. No puedo asegurarlo, pero Mateo sospechaba de alguien con poder dentro de la institución. Y él era el único con acceso a todos los rincones. Laura añadió en voz baja. Mateo dijo que alguien lo estaba siguiendo, y que esa persona conocía su rutina, sabía a qué hora salía, a qué hora volvía, qué caminos tomaba. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Creen que él tuvo algo que ver con la muerte de mi hijo? Ninguna respondió, pero sus rostros no dejaban duda. Miré el mapa una vez más. Mi hijo lo había dibujado con desesperación, como si su vida dependiera de que yo pudiera entenderlo algún día. Díganme, pedí con la voz rasgada, ¿qué es lo que debo hacer ahora? Emilia cerró el cuaderno y lo deslizó hacia mí. Seguir el mapa, dijo. Seguir las pistas de Mateo. Él dejó todo para usted, para que continuara lo que él no pudo terminar. Laura añadió con lágrimas en los ojos. Pero no podemos hacerlo solos. Si Ricardo está involucrado, si alguien del colegio trabajaba con él, necesitamos a alguien más. ¿Quién?, pregunté. En ese momento, alguien golpeó la puerta. Las tres cabezas giraron al mismo tiempo. La figura de un hombre apareció en el umbral. Un abrigo largo, un rostro en sombra, y una voz grave que dijo, «Yo puedo ayudarlos». Mateo confió en mí antes de morir. El corazón se me detuvo. El hombre del abrigo gris dio un paso dentro de la oficina y cerró la puerta detrás de él sin hacer ruido. Aquella simple acción bastó para tensar el aire. Laura retrocedió instintivamente. Emilia apretó los labios. Yo me levanté de inmediato, aunque mis piernas temblaban. No reconocía su rostro, pero había algo en su postura, en la forma de mirar, que me hizo entender que no estaba allí para asustarnos, sino porque sabía demasiado. «¿Quién es usted?», pregunté,
tratando de mantener la voz firme. El hombre se quitó el sombrero lentamente. Tenía unos 50 y tantos años, el rostro marcado, como alguien que ha pasado demasiado tiempo vigilando sombras. Mi nombre no importaba hasta hoy, respondió. Pero si va a seguir adelante con lo que empezó su hijo, tendrá que confiar en mí. Mateo lo hizo. Sentí un golpe en el pecho. Explíquese, exigí. Él abrió su abrigo y sacó un pequeño objeto envuelto en una tela negra. Lo puso sobre el escritorio. Emilia lo miró con terror. «¿Eso es?», murmuró. «Sí», respondió el hombre. «La grabación». Laura se llevó una mano a la boca. Yo no entendía nada. «¿Qué grabación?», pregunté. Él acercó el paquete hacia mí. Mateo grabó al hombre que lo estaba siguiendo. Lo grabó en el muelle, y lo grabó hablando con alguien del colegio. Mi respiración se cortó. Abrí la tela. Dentro había un pequeño dispositivo USB, viejo, rayado, como si hubiera pasado por mucho antes de llegar a mis manos. «¿Por qué lo tiene usted?», pregunté. «Porque su hijo sabía que lo estaban vigilando», respondió el hombre. «Me buscó 3 días antes de morir. Me dijo, si no vuelvo, den esto a mi papá. Él sabrá qué hacer». Mi garganta ardió. Mateo había sabido que corría peligro. Había hecho un plan. Había buscado ayuda. ¿Y yo? Yo solo estaba enterrando mis días sin saber nada. «¿Por qué él confiaría en usted?», preguntó Emilia, con evidente desconfianza. El hombre la miró un segundo antes de responder. «Porque yo también lo estaba investigando. Porque tengo años siguiendo el rastro de esta red. Y porque su hijo descubrió algo que yo no pude». Laura tragó saliva. «¿Qué descubrió?». Él nos observó a los 3 antes de hablar. Descubrió quién estaba entregando información interna del colegio a los traficantes, y descubrió que uno de ellos tenía acceso directo a los estudiantes. El estómago se me contrajo. «¿El director?», pregunté. «No solo él», respondió el hombre. «Hay alguien más, alguien que ustedes conocen, alguien que Mateo veía todos los días». Miré a Emilia. Ella bajó la mirada, como si hubiera entendido algo terrible. «No puede ser», susurró. El hombre asintió. Sí, él lo sabía, pero no sabía que Mateo tenía pruebas. Por eso lo siguió. Por eso lo atrapó en el muelle, por eso hizo una pausa pesada como plomo. Por eso no volvió con vida. Sentí como me fallaban las piernas. Me agarré al escritorio. «¿Quién?», repetí con la voz rota. «Aún no tengo el nombre», dijo, «pero su hijo sí, y la prueba está en este USB». Quise conectar el dispositivo en la computadora que había sobre el escritorio, pero Emilia me detuvo de inmediato. «No aquí», advirtió. «Todo puede estar intervenido. Si el colegio está involucrado, cualquier cosa que hagamos desde una computadora interna se sabrá en minutos». El hombre asintió. «Ella tiene razón, por eso vine. Necesito llevarlos a un lugar seguro para ver la grabación. Lo que está ahí es lo suficiente para hundir a más de uno, pero también es suficiente para ponerlos en la mira». Laura temblaba. «¿En la mira de quién?». Él respondió sin pestañear. «De las mismas personas que mataron a su hijo». El silencio en la habitación era insoportable. Yo miré el cuaderno de Mateo, el mapa, las notas, la palabra «ahí», el círculo rojo. Todo cobraba sentido ahora. Mi hijo no había estado jugando a ser detective. Estaba tratando de desenmascarar algo que llevaba años escondido, algo que incluso Laura había intentado evitar cuando desapareció, algo más grande que nosotros. «¿Por qué nos está ayudando?», pregunté con voz grave. «Porque estoy harto de sepultar a jóvenes que intentan hacer lo correcto», respondió. «Y porque Mateo me pidió que lo hiciera». Sus palabras me atravesaron. Mi hijo, justo antes de morir, había confiado en alguien más para protegerme, para protegernos. ¿Cuánto debió haber sufrido? ¿Cuánto debió haberse sentido solo? «Díganos qué tenemos que hacer», dije respirando hondo. El hombre tomó el USB con cuidado. «Primero, ver la grabación. Pero no aquí. Hay un lugar donde estaremos seguros». Laura lo miró con recelo. «¿Qué lugar?». «Un refugio antiguo de la policía», explicó él. «Inactivo, fuera de servicio. Nadie lo vigila. Nadie lo conoce excepto los que trabajamos en casos que nunca deben salir a la luz». Emilia tragó saliva. «¿Nos seguirán?». «Probablemente», respondió él. «Por eso no deben volver a sus casas. No deben hablar con nadie.
Y no deben separarse. Yo apreté los puños. Solo díganos cuándo nos movemos. El hombre se giró hacia la puerta. Ahora. Nos preparamos para salir. Emilia apagó las luces. Yo guardé el cuaderno de Mateo dentro de mi chaqueta, sintiendo su peso como un nuevo corazón latiendo contra el mío. Laura se colocó a mi lado, como si años de distancia hubieran desaparecido en un segundo. Pero justo antes de abrir la puerta, el hombre se detuvo. Se giró hacia mí. José, cuando vea la grabación debe prometerme algo. Lo miré sin parpadear. Prométame que no actuará solo. Su hijo ya lo hizo. Y mire cómo terminó. Sentí que una punta afilada se clavaba en mi alma. Asentí. Lo prometo. El hombre abrió la puerta. El pasillo estaba oscuro. El colegio entero parecía contener la respiración. Y así, con el cuaderno de mi hijo bajo el brazo y la grabación que podía cambiarlo todo, dimos el primer paso hacia una verdad que no solo nos perseguía, nos estaba esperando. La noche se tragó el colegio mientras salíamos por la puerta trasera, guiados por el hombre del abrigo gris. No habló durante el trayecto. Solo giraba la cabeza cada tanto, vigilando que nadie nos siguiera. Laura caminaba pegada a mí, como si el más mínimo ruido pudiera derrumbarla. Emilia, por el contrario, parecía contener un temblor constante, como si su cuerpo supiera algo que su mente intentaba ocultar. Yo no pensaba, no podía pensar. Solo sostenía el cuaderno de Mateo dentro de mi chaqueta como si fuera su propia mano acompañándome. Cuando llegamos a la esquina, un auto antiguo, oscuro, estaba estacionado con el motor encendido. El hombre abrió la puerta trasera. Suban, no hablen, no miren por la ventana más tiempo del necesario. Obedecimos sin preguntar. Yo me senté junto a Laura. Emilia se acomodó adelante. El hombre condujo sin luces durante varios minutos, tomando caminos secundarios, girando de manera extraña, como si siguiera rutas invisibles. Tras un rato, apagó el motor. A partir de aquí caminamos, dijo. Bajamos. El viento traía olor a humedad y a algo metálico como óxido. En la distancia se alzaba la silueta de un galpón abandonado. Tenía ventanas rotas, una puerta colgante y una sensación tan pesada que parecía emitir un zumbido propio. ¿Aquí veremos la grabación?, preguntó Laura con voz baja. Aquí estaremos vivos mientras la vemos, respondió él. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora, y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Entramos al galpón. La oscuridad era tan espesa que parecía tangible. El hombre usó una linterna para iluminar el interior. Cajas viejas, un escritorio oxidado, paredes descascaradas. Nada indicaba que fuese un refugio, excepto una mesa metálica con una laptop antigua y una batería portátil. Nadie interceptará la señal, aseguró él. Y si lo intentan, lo sabré. Conectó el USB. Todos contuvimos la respiración. La pantalla parpadeó. Apareció una imagen temblorosa. Un video grabado con el celular de Mateo. El muelle, oscuro, vacío, el sonido del viento golpeando las estructuras metálicas. Y luego, voces. Mateo susurraba. Si alguien encuentra esto, no confíen en nadie del colegio. Él no trabaja solo. Mi corazón se apretó. Era su voz, su respiración acelerada, el terror contenido en su garganta. La cámara giró. Un hombre estaba en el muelle, hablando por teléfono. No podíamos verle el rostro completo, pero su postura era inconfundible, erguida, segura, autoritaria. «Ese es», murmuró Emilia, llevándose una mano a la boca. El hombre del abrigo gris la miró con advertencia. «No digas su nombre aún. Sigue mirando». La figura del video se acercó más a la luz. Un perfil, una silueta conocida. Yo incliné el rostro, desconcertado. Parecía alguien a quien yo había visto decenas de veces, pero no lograba asociarlo. El audio se aclaró. «Sí, mañana. El chico no sospecha nada. Él cree que es un accidente. Nadie lo va a extrañar si desaparece un día». Sentí como Laura me apretaba la mano con fuerza. «José», susurró, «ese hombre se parece...». «Calla», pidió el hombre del abrigo gris. «Falta lo más importante». El video avanzó. La cámara temblaba. Mateo estaba escondido detrás de unas cajas.
La figura del muelle terminó la llamada y encendió un cigarrillo. Dio un paso al frente. La luz del poste iluminó su rostro por un segundo. Emilia dejó escapar un grito ahogado. Laura se tapó la boca. Yo me quedé petrificado. No, murmuré, no puede ser él. El rostro era claro, imposible de confundir. Era el director del colegio, Ricardo, mi amigo desde hacía 30 años. El hombre del abrigo gris detuvo el video en ese instante. El tiempo pareció congelarse. Por eso Mateo estaba tan asustado, dijo él. No era solo un profesor corrupto, era alguien demasiado cercano a usted. Alguien que sabía exactamente cómo manipularlo para que nunca sospechara. Mi cabeza daba vueltas. Ricardo, el hombre que me visitó cuando Mateo murió, el que me abrazó, el que me dijo, tu hijo era especial, el que me aseguró que la escuela cooperaría en todo, el que se ofreció para ayudar con los trámites. No, dije con la voz quebrada, Ricardo no haría algo así. Él quería a Mateo. Él... Mírelo bien, José, interrumpió el hombre. ¿Ese rostro le parece el de alguien que quería a su hijo? El silencio dolió más que cualquier palabra. El video continuó. Mateo respiraba entrecortado. Parecía dispuesto a salir de su escondite, pero algo lo detuvo. Ricardo hablaba con alguien fuera de cámara. Sí, lo haremos mañana. El chico dijo que iba a contarle a su madre. Eso no puede pasar. Laura gritó sin sonido. Su cuerpo se dobló sobre sí mismo. Él sollozó. Él sabía que yo volví. Él sabía que yo estaba cerca de Mateo. El video se volvió más inestable. El suelo crujió en el muelle. El director se giró lentamente, se acercó a donde Mateo estaba escondido. Ahí es cuando todo cambió, dijo el hombre del abrigo gris. Su hijo corrió. Yo solo recibí el mensaje minutos después, pero no llegué a tiempo. La pantalla se puso negra. Yo me quedé mirando el vacío, sintiendo cómo todo dentro de mí se quebraba. Ricardo, mi amigo, el hombre a quien confié la educación de mi hijo, el hombre que estuvo en su velorio. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté con voz muerta. El hombre del abrigo gris apagó la computadora. Ahora, José, empieza la parte peligrosa, la parte donde dejamos de huir y empezamos a atacar. El silencio dentro del galpón era tan profundo que podía escucharse el goteo del agua filtrándose desde el techo oxidado. Nadie se movió después de que la pantalla se volvió negra. Yo tenía los ojos clavados donde había estado el rostro del director Ricardo, mi amigo, mi hermano de juventud, el hombre que cargó a Mateo cuando nació, que lo felicitó en cada cumpleaños, que lloró conmigo el día del funeral. ¿Cuánto de todo eso había sido una máscara? ¿Cuándo comenzó la mentira? Cuando cerré los ojos, lo vi sonreír, lo vi hablarme con su tono amable, lo vi ofreciéndome ayuda, mientras tal vez ya sabía que mi hijo yacía muerto en un muelle. Cuando abrí los ojos, el dolor se había transformado en algo más pesado, una furia fría, calculada, que se alojó en mi estómago como un hierro candente. Tiene que haber un error, susurré, aunque ni yo mismo lo creía. No lo hay, respondió el hombre del abrigo gris, sin un ápice de duda. El video es auténtico, no fue editado, y lo más importante, su hijo lo grabó mientras estaba vivo, mientras huía. Laura rompió en llanto, se llevó las manos al rostro y cayó de rodillas junto a la pared. Yo me acerqué para ayudarla, pero ella me apartó suavemente, como si sintiera que no merecía consuelo. Yo lo sabía, sollozó. Intuía que alguien del colegio estaba involucrado, pero nunca imaginé que sería él. Quise abrazarla, pero algo dentro de ella estaba demasiado roto para ser tocado. Emilia, en cambio, estaba rígida como una estatua. Sus ojos tenían un brillo extraño, no solo tristeza, también una especie de repulsión profunda hacia sí misma. Yo trabajé con ese hombre durante 15 años, dijo entre dientes. Le confié todo, y mientras tanto, él estaba matando niños. El hombre del abrigo gris negó con la cabeza. No exactamente. Él no mató niños. Él los entregaba. Ese verbo se clavó en mis huesos. ¿Entregaba?, pregunté. ¿A quién? Él suspiró, como quien se prepara para decir la verdad más amarga. A la red para la que trabaja. No es solo corrupción administrativa, José. No es simplemente dinero sucio o tráfico de influencias.
Es algo mucho peor. Reclutamiento. Emilia retrocedió un paso, horrorizada. ¿Reclutamiento de estudiantes? El hombre asintió. Niños vulnerables, jóvenes sin familia presente, estudiantes que podían desaparecer sin levantar demasiadas sospechas. En el colegio han ocurrido desapariciones en los últimos 10 años que nunca fueron aclaradas. Siempre decían lo mismo. Problemas en casa, se escapó, conflictos familiares. Nadie hizo conexiones, excepto Mateo. Me quedé mudo. Mi hijo había desenmascarado algo que la policía misma no había logrado ver. Mi hijo había sido más valiente que todos nosotros juntos. Laura respiró hondo, limpiándose las lágrimas. Si Ricardo trabajaba para ellos, entonces Mateo estaba condenado desde que vio algo en el muelle. Exacto, respondió el hombre. Por eso vino a mí. Por eso no acudió a la policía. Había oficiales involucrados también. ¿Cómo sabe todo eso?, pregunté. ¿Quién es usted realmente? El hombre guardó la linterna en su chaqueta. Se acercó a mí con pasos firmes, seguros. Mi nombre es Adrián Salazar. Fui detective durante 20 años. Me echaron cuando intenté exponer esta misma red. Desde entonces he trabajado por mi cuenta. Subterráneo. Invisible. Su hijo me contactó porque había encontrado mis archivos en línea. Me pidió ayuda y me envió pruebas. Yo le dije que se alejara, que era peligroso. Pero él no me escuchó. Una punzada de orgullo y dolor recorrió mi pecho. Así era Mateo, susurré. No podía quedarse quieto si algo estaba mal. Esa cualidad, dijo Salazar, mirándome a los ojos, esa valentía, fue lo que lo convirtió en un blanco. Me llevé una mano al pecho. Sentí que me faltaba el aire. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté con voz ronca. Salazar fue directo. Ahora debemos encontrar al segundo infiltrado del colegio. El video muestra al director, sí, pero había alguien más hablando con él. Alguien que conoce los horarios de los estudiantes. Alguien que Mateo vio antes de morir. Ese alguien estuvo en el muelle. Emilia palideció. ¿Está diciendo que hay otro profesor involucrado? No necesariamente un profesor, respondió Salazar. Aunque es muy probable. ¿Quién más tendría acceso a todo? ¿Quién podría vigilar sin levantar sospechas? ¿Quién veía a Mateo todos los días? Laura levantó la vista, con terror repentino. ¿Alguien que yo conozca? Salazar asintió. Todos ustedes lo conocen. Un escalofrío nos recorrió a los tres. Tráigame el cuaderno, ordenó. Se lo di. Él hojeó hasta las últimas páginas. Allí, Mateo había escrito frases cortas, desesperadas. No es solo él. Alguien más lo ayuda. La máscara. Lo vi en la biblioteca. No puedo creer que sea él. Salazar señaló la palabra biblioteca. ¿Quién trabajaba allí?, preguntó. Emilia respondió en un susurro. El profesor Hernán. Sentí un nudo en el estómago. Hernán. El hombre que siempre elogiaba a Mateo. El que me dio el pésame con lágrimas en los ojos. El que dijo que la escuela estaba de luto. No puede ser él, dije incrédulo. Todos dicen lo mismo antes de descubrir la verdad, replicó Salazar. Laura se tapó la boca con las manos. José, si Hernán también está involucrado. Ricardo no trabajaba solo. Hablan de una red completa, una red dentro del colegio. El galpón parecía encogerse. La oscuridad se volvía más espesa. Yo no podía respirar. ¿Qué sigue?, logré preguntar. Salazar guardó el USB en su chaqueta. Lo siguiente es obtener la prueba final, algo que confirme sin dudas el rol de Hernán. Y sé dónde encontrarla. ¿Dónde?, pregunté. Su respuesta me heló la sangre. En su casa. Laura jadeó. Pero él vive frente al colegio. Está vigilado. Exacto, dijo Salazar. Y por eso debemos movernos ahora, antes de que él vea la grabación o descubra que ustedes saben demasiado. Su mirada se endureció. Esta noche, José, nos infiltraremos en la casa del hombre que pudo matar a tu hijo. Sentí un temblor recorrer mi cuerpo. ¿Y si está allí? ¿Qué hacemos? Salazar respondió sin dudar. Si está allí, lo enfrentamos. Porque ya no estamos buscando pistas. Ahora estamos buscando justicia. La noche avanzaba sin misericordia cuando dejamos el galpón atrás. El viento atravesaba la ropa como agujas frías, y la ciudad parecía contener la respiración. Nadie hablaba.
Ni Laura ni Emilia ni siquiera Salazar. Cada uno caminaba con un peso nuevo, como si la oscuridad ya conociera nuestros nombres y supiera dónde íbamos. Yo tenía el cuaderno de Mateo contra el pecho, como un amuleto o un último abrazo. Me repetía que lo estaba haciendo por él, que todo ese miedo, ese temblor en mis manos, era el camino inevitable hacia la verdad. La casa del profesor Hernán estaba justo frente al colegio, tal como Laura había recordado. Una construcción antigua, de 2 pisos, con ventanas pequeñas y un porche que crujía incluso con el viento. No había luces encendidas. La calle estaba vacía. Parecía el escenario perfecto para un crimen del que nadie hablaría. Salazar levantó una mano, deteniéndonos detrás de un árbol. Antes de entrar, susurró, necesito que me digan si están seguros de continuar. A partir de ahora, lo que hagamos no podrá deshacerse. Su mirada se posó en mí. José, esto será peligroso. Y puede que no regreses igual. Yo ya había tomado la decisión horas antes cuando vi el video, cuando escuché a mi hijo suplicando en la grabación. Asenté sin dudar. Si él tuvo el valor de enfrentarse a ellos, yo también lo tendré. Laura apretó mis dedos temblando. Estoy contigo, murmuró. Por Mateo. Emilia respiró hondo, como quien se lanza a un precipicio. No voy a permitir que otro estudiante pase por lo que él pasó, dijo, con una firmeza que me sorprendió. Sigo. Salazar asintió. Bien. No hagan ruido. Y pase lo que pase, no enciendan las luces. Cruzamos la calle agachados aprovechando las sombras. El portón estaba cerrado, pero Salazar tenía herramientas que parecían parte de su propio cuerpo. En segundos, abrió la cerradura sin sonido alguno. El interior olía a humedad, a papeles viejos, a un perfume rancio que recordaba a libros olvidados. Avanzamos despacio, con pasos suaves sobre el piso de madera. La casa era silenciosa, demasiado silenciosa. Él no está, susurró Laura casi con alivio. Salazar negó. Puede estar durmiendo, o escondido. No bajen la guardia. Nos condujo hacia la sala. Emilia se quedó paralizada en el umbral. Dios mío, la habitación estaba llena de cuadernos de estudiantes. Cientos, apilados en estantes, en cajas, incluso sobre el sofá. Cuadernos con nombres que reconocía del colegio. Algunos tenían fechas de años atrás, otros recientes. Había dibujos, tareas, anotaciones privadas, incluso diarios personales. Esto, dijo Emilia horrorizada, es material confidencial. ¿Cómo pudo tener acceso a todo esto? Salazar pasó la linterna por las pilas de documentos. Porque alguien se los daba, o porque él tenía acceso a lugares que no debería. Esto confirma que está involucrado. Pero falta lo esencial. ¿Qué está buscando exactamente?, pregunté. La prueba de que estuvo con Mateo la noche del muelle. Continuamos hacia el estudio. El aire estaba más frío allí, como si alguien hubiera dejado una ventana abierta. Sobre el escritorio había un mapa del colegio con marcas rojas. Salazar lo iluminó. Entradas traseras, horarios de salida, rutas de vigilancia, murmuró. Esto no lo hace un simple profesor. Esto lo hace alguien que lleva años infiltrado. Laura se abrazó a sí misma. José, si Mateo descubrió esto, él sabía que estaban vigilando a varios niños. Y él era uno de ellos, dije, sintiendo una punzada en el pecho. Salazar abrió un cajón. Nada. Abrió el siguiente. Vacío. Abrió uno más. Y allí estaba. Una carpeta negra con una sola etiqueta. MB, mis iniciales. Pero también las de mi hijo, Mateo Velázquez. Mi corazón se detuvo. Salazar abrió la carpeta. Dentro había copias de los exámenes de Mateo, fotos dentro del colegio, y una hoja con su horario minuciosamente anotado. Cada movimiento vigilado, cada salida registrada. Él lo monitoreaba, dijo Salazar, como si fuera un objetivo, como si fuera un proyecto. ¿Por qué?, pregunté con la voz rota. Porque Mateo hizo demasiadas preguntas, y porque empezó a ayudar a otros estudiantes que habían notado cosas raras. Él fue un punto débil en su cadena de control. De repente, un golpe seco hizo vibrar la puerta principal. Los tres nos congelamos. Otro golpe, más fuerte, y luego una voz. Sé que están ahí. ¡Abran la puerta! Emilia palideció. Él volvió. Salazar apagó la linterna de inmediato. Rápido,
Al segundo piso. Ahora, corrimos por las escaleras mientras la puerta era golpeada desde afuera. Cada paso resonaba, cada respiración parecía un ruido demasiado alto. Llegamos al cuarto de huéspedes. Salazar nos hizo señas para escondernos detrás de un armario. Apenas lo hicimos, escuchamos cómo la puerta principal cedía. Alguien entró. Sus pasos eran lentos, precisos, casi satisfechos. «Sé que están aquí», dijo una voz que me heló la sangre. «Y créanme, no saldrán». Era él, Hernán. Pero su tono no era el de un profesor amable. Era frío, afilado, como si siempre hubiera escondido una segunda piel bajo la sonrisa. Los pasos se acercaron a las escaleras. 1, 2, 3. Laura me apretó el brazo con tanta fuerza que me dejó sin circulación. Emilia estaba a punto de desmayarse. Yo respiraba tan despacio que pensé que mis pulmones se congelarían. Hernán llegó al pasillo del segundo piso. Sus pasos se detuvieron justo frente a la puerta del cuarto donde estábamos. «¿Saben?», dijo con voz tranquila. Mateo también pensó que podía esconderse. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. La perilla comenzó a girar, despacio, crujiente, inminente, pero justo en ese instante, un ruido estalló en la planta baja, vidrios rotos, un grito. Hernán se volteó inmediatamente y bajó corriendo las escaleras. Salazar salió de nuestro escondite al instante. «Es ahora», susurró. «Vamos». Y sin más corrimos hacia el pasillo opuesto, mientras abajo se desataba un caos que no entendíamos, pero que nos daba la única oportunidad de salir vivos. Bajamos por el pasillo como fugitivos, con el corazón latiendo al borde de explotar. Cada paso era un segundo robado a la muerte. Desde abajo venían gritos, golpes, el sonido de vidrios esparciéndose por el suelo y el eco distorsionado de una voz que reconocí de inmediato. Hernán. Parecía furioso, descontrolado, como un animal acorralado. Laura iba delante de mí, temblando. Emilia detrás, intentando no llorar. Salazar era el único con una respiración firme. Sus ojos se movían rápido, calculando distancias, rutas posibles, salidas alternativas. «La ventana del baño», susurró él, «da al patio trasero. Podemos saltar por allí». Entramos corriendo al baño del segundo piso. La ventana estaba cerrada, pero no tenía rejas. Salazar la abrió con un movimiento seco y nos hizo una señal. «Primero tú, José. Agárrate del borde. Yo te ayudo a bajar». Asomé el cuerpo. Era un salto de 2,5 metros. No demasiado alto, pero lo suficiente para torcerme el tobillo si caía mal. Aún así era nuestra única salida. Me preparé para bajar, pero antes de hacerlo, escuché un estruendo nuevo desde la sala, y una voz desconocida. «¡Alto ahí, desgraciado! ¡Tira eso o te reviento!». Hernán respondió con un grito cargado de odio. «Tú no sabes con quién te estás metiendo». Hubo un forcejeo, un golpe. Algo cayó al piso. Laura se cubrió los oídos. «¿Quién es ese?», preguntó aterrada. Salazar frunció el ceño. «No lo sé, pero no es de los nuestros». Yo lo miré. «¿No es otro infiltrado?», negó. «No. Esa voz no pertenece a ningún miembro de la red. Su forma de hablar es distinta». No había tiempo para pensar. «Baja, José», ordenó. Me agarré del borde y salté. Caí con un golpe seco, pero mis piernas aguantaron. Laura bajó después, temblando. La ayudé a ponerse de pie. Emilia tardó más, pero finalmente llegó abajo. Salazar fue el último, cerrando la ventana tras él. «Rápido», dijo. «Hay que rodear la casa y alejarnos antes de que alguno salga». Corrimos hacia la parte trasera del jardín. El césped estaba húmedo y las ramas de los árboles se enganchaban en nuestra ropa. A mitad del camino, un nuevo sonido nos detuvo en seco. Un disparo. Laura gritó. Yo sentí que el corazón dejaba de latir por un instante. «Dios mío, alguien tiene un arma», jadeó Emilia. Salazar apretó los dientes. «Eso cambia todo. Agáchense, rápido». Nos tiramos al suelo justo cuando la puerta trasera de la casa se abrió de golpe. Una figura salió tambaleando. Tenía una mano ensangrentada y el rostro lleno de sudor. Cuando lo iluminó la farola de la calle, reconocí la silueta. «Hernán». «Lo sé», gritó. «Lo sé reconocer entre las sombras. Salgan, cobardes». Tenía algo en la mano derecha. No era un arma, era una barra metálica doblada por un lado como si la hubiese usado para golpear. «Está herido»,
susurró Laura. Alguien lo lastimó. Salazar asintió sin levantar la cabeza. Ese disparo no fue de él. La otra persona le disparó, o le dispararon a la otra persona y falló. Hernán avanzó hacia el patio respirando con dificultad. «Sé que están ahí», vociferó. «Ustedes creen que entienden algo, pero no tienen idea. Mateo no debió interferir. Ninguno de ustedes debió hacerlo. Cada palabra era un puñal más en mi pecho. Mi hijo, mi niño valiente, había muerto por culpa de ese hombre». Laura rompió en llanto silencioso. Quise tomarle la mano, pero Salazar me detuvo con un gesto. Hernán se tambaleó. Parecía mareado. Se apoyó en un árbol cercano. Su respiración era irregular, peligrosa. Sus ojos se movían rápido, como si buscara siluetas invisibles en la oscuridad. «Salgan, salgan ahora mismo». Dio 2 pasos más, y entonces una sombra apareció detrás de él, una figura encapuchada, más alta que Hernán, más robusta, y avanzaba con sigilo mortal. Laura me agarró fuerte. «¿Quién es ese?» «Silencio», susurró Salazar. «Si nos escucha, estamos muertos». La figura levantó algo en la mano. ¿Un tubo? No. Un arma casera. Un arma de electrochoque. Antes de que Hernán pudiera girarse, la figura lo golpeó en la espalda con el dispositivo. Hernán gritó, convulsionó y cayó al suelo, sin perder la conciencia, pero agonizando. La figura se inclinó sobre él. «Te dije que no hablaras», dijo la voz del encapuchado. No la reconocí, pero Hernán sí. Sus ojos se llenaron de terror. «No, tú no deberías estar aquí». «Calla», respondió la figura. «Ya hiciste suficiente ruido». Salazar murmuró. «Ese no es parte del colegio». «Entonces, ¿quién es?», pregunté. «Alguien más alto en la cadena. Alguien que viene a limpiar el desastre». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. «¿Lo van a matar?». Salazar respondió sin apartar la vista. «No si lo sacamos de ahí». Me giré hacia él sorprendido. «¿Salvarlo? ¿Después de lo que hizo?». «Si lo matan», dijo Salazar, «desaparece la única oportunidad de saber por qué Mateo fue elegido. ¿Y quién dio la orden final?». Tenía razón. Lo odié por tener razón. La figura encapuchada se inclinó más. Hernán intentó arrastrarse, pero no tenía fuerzas. «Te advertimos», dijo el encapuchado, «y aún así hablaste. Ahora tendrás que...». Un tronco seco crujió bajo mi rodilla. La figura levantó la cabeza. Se quedó quieta, inmóvil. Luego giró lentamente hacia donde estábamos escondidos. «¿Oyeron eso?», susurró Laura congelada. Emilia tenía la respiración contenida. La figura dio un paso hacia nosotros. Otro más. Salazar sacó algo de su chaqueta, un pequeño cuchillo. «Si se acerca demasiado, corran hacia la calle. No miren atrás». Yo me preparé para saltar sobre él si era necesario. Pero antes de que pudiera dar otro paso, se escuchó un nuevo grito desde el interior de la casa. «¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Alguien que me ayude!». La figura encapuchada se detuvo, maldijo en voz baja, luego miró a Hernán, escupió a un lado y corrió hacia la puerta trasera. «Volveré por ti», le dijo antes de entrar, y desapareció dentro de la casa como una sombra, devorando la oscuridad. Salazar se incorporó al instante. «Es ahora, levanten a Hernán rápido». Laura y Emilia dudaron. Yo no. Corrí hacia el profesor caído, el hombre que había destruido nuestra vida, el hombre que había perseguido a mi hijo. Lo agarré por los brazos, y mientras lo levantaba del suelo él abrió los ojos sangrantes, temblorosos. «José», susurró, no sabes quién está detrás. No sabes lo que Mateo descubrió». «Lo sabremos», respondí. «Te sacaré de aquí». Y en ese segundo entendí que lo que estaba por revelarnos podría destruirlo todo. Arrastrar a Hernán fuera del patio trasero fue más difícil de lo que imaginé. Su cuerpo era pesado y estaba casi sin fuerzas. Cada paso que dábamos dejaba manchas de sangre en el césped mojado. Laura y Emilia nos ayudaban sosteniéndolo por los hombros, mientras Salazar vigilaba la puerta trasera de la casa por si la figura encapuchada regresaba. El viento olía a metal, a peligro, a una verdad que se acercaba demasiado rápido. Llegamos a la calle. No había autos, no había vecinos asomados, no había testigos, solo la oscuridad y el sonido de nuestros propios latidos.
Hernán respiraba con dificultad. Su rostro estaba pálido y sus ojos se movían de un lado a otro, como si viera sombras persiguiéndolo. No debí, murmuró, no debí participar, pero no tuve opción. Salazar se inclinó frente a él. Habla ahora o mueres sin que nadie sepa la verdad. ¿Quién dio la orden? ¿Quién estaba contigo en el muelle? Hernán tragó saliva, temblando. No puedo. Él me matará. Nos matará a todos. Ya casi lo hace, le dije, sintiendo la rabia en la garganta. Tú le quitaste la vida a mi hijo, tú. Así que empieza a hablar. Hernán me miró como si le estuviera clavando una estaca en el pecho. José, yo no maté a Mateo. Eso me sacudió. ¿Qué? Yo estaba allí, sí, dijo con voz entrecortada. Pero no fui quien dio la orden de perseguirlo. No fui quien lo empujó, ni quien se detuvo. Bajó la mirada. Salazar apretó su hombro. Entonces, ¿quién lo hizo? Hernán soltó un suspiro tembloroso. El director, sí, él estaba involucrado, pero había alguien por encima, alguien que ustedes conocen, alguien que usaba el colegio como fachada desde hace años. Mateo lo descubrió sin querer. Emilia dio un paso adelante, asustada. ¿Quién? Preguntó. ¿Quién podría estar por encima de Ricardo? Hernán levantó la vista hacia mí, hacia Laura, y luego hacia Salazar. Siempre estuvo cerca, dijo, siempre observando, siempre moviendo hilos. Nadie sospechaba de él, porque era la persona más confiable del colegio. Yo sentí un nudo en la garganta. Hernán, susurré, dilo ya. Él respiró hondo, como quien se prepara para saltar al vacío. El subdirector, dijo finalmente, el subdirector Gabriel Torres. Emilia se tapó la boca con ambas manos. Laura soltó un sollozo que parecía arrastrar años de dolor. Yo me quedé helado. Eso no es posible, murmuré. Gabriel, él fue quien ayudó con la beca de Mateo. Él siempre lo apoyó. Siempre habló bien de él. Hernán negó con la cabeza. Porque lo necesitaba cerca. Mateo fue el estudiante más brillante del colegio. Y Gabriel vio potencial, pero no para algo bueno. Él reclutaba, observaba, buscaba niños con habilidades útiles, y Mateo era perfecto para ellos, hasta que empezó a sospechar, hasta que quiso alertarlos a ustedes. Mi voz salió rota. ¿Qué querían de él? Su inteligencia, José, dijo Hernán llorando ahora, su capacidad para resolver problemas, su memoria, su forma de ver patrones donde otros no veían nada. Él era el candidato ideal para sus proyectos. El viento sopló más fuerte. Salazar frunció el ceño. ¿Dónde está Gabriel ahora? Hernán tragó saliva, temblando tanto que parecía a punto de desfallecer. Él nunca se va del colegio por completo, susurró. Tiene llaves, tiene acceso a todo. Él es quien decidió que Mateo debía desaparecer. Yo apreté los puños. Mis uñas se clavaron en mis palmas, la sangre me hervía en las venas. ¿Y el hombre encapuchado? Preguntó Laura. ¿Es parte de esa red también? Sí, respondió Hernán. Él es el ejecutor, el que limpia los errores, el que se encarga de los traidores. Salazar respiró hondo. ¿Tiene nombre? Hernán cerró los ojos. No un nombre real. Ellos lo llaman el silencioso. El aire pareció congelarse. Ese hombre, la figura de la sombra, ese era quien iba a matarnos si descubríamos demasiado. Salazar miró alrededor, inquieto. Tenemos que movernos ya. Gabriel podría estar en camino. Si sabe que Hernán está vivo, vendrá por él primero. En ese momento un auto apareció a lo lejos, un sedán oscuro, las luces apagadas, avanzando despacio, como un depredador olfateando a su presa. Laura jadeó. No puede ser él. Salazar se incorporó de inmediato. A la esquina, ahora, rápido. Tiramos de Hernán. Sus piernas no respondían, así que lo arrastramos casi a rastras hacia un callejón lateral. El auto se acercó. Se detuvo justo frente a la casa. Una silueta bajó. No logramos ver el rostro claramente, pero el modo en que caminaba transmitía poder, control, frialdad absoluta. Hernán temblaba tanto que casi convulsionaba. «Es él», susurró. «Es Gabriel». El sedán se quedó con el motor encendido. La figura se volvió hacia la puerta de la casa y entró sin tocar,
Salazar nos miró con urgencia. Escúchenme bien. Si entramos detrás de él, morimos. Si nos quedamos aquí, morimos. La única opción es escondernos y escuchar. Necesitamos saber qué planea. Nos acurrucamos contra la pared del callejón. Hernán en el suelo, yo sosteniéndolo por los hombros. De la casa comenzaron a salir voces, voces claras, conversaciones cortas, órdenes, pasos apresurados. Y entonces escuchamos una frase que me arrancó el alma. Encuentren el cuaderno. Si está en manos del padre, elimínenlos a todos. Laura se tapó la boca para no gritar. Emilia comenzó a llorar. Y yo sentí cómo algo dentro de mí cambiaba para siempre. Porque esa frase, esa amenaza directa, convertía la muerte de mi hijo en el comienzo de una guerra. Nada en mi vida me había preparado para ese momento. Escondido en un callejón frío, con mi exesposa temblando a mi lado, una profesora aterrada intentando recuperar el control sobre su respiración, un infiltrado cubierto de sangre apenas consciente. Y yo, un hombre de 66 años, con el corazón partido por la muerte de mi hijo, escuchando cómo un asesino entraba en la casa dispuesto a borrar cualquier rastro que pudiera comprometerlo. El mundo parecía desmoronarse frente a mí, pero algo dentro de mi pecho, tal vez el amor de padre, tal vez el dolor acumulado, empezó a hervir de una manera diferente. Una llama se encendió en mí. Ya no era tristeza, era decisión. Salazar se inclinó para mirar hacia la calle sin asomar demasiado la cabeza. Su gesto era preciso, casi quirúrgico. Había visto situaciones así antes. Nosotros no, pero confiábamos en él porque era la única razón por la que seguíamos vivos. «Tenemos que movernos», susurró. «Si se quedan aquí, los encuentran. Él tiene ojos en todas partes. Y oídos». Hernán, con la voz ronca y quebrada, intentó hablar. «No entienden. Él no vino solo. Hay otros. Siempre hay otros». «Lo sé», respondió Salazar con calma. «Pero no vamos a salir corriendo. Vamos a terminar esto hoy». Yo me acerqué a él. «¿Cómo, Salazar? ¿Cómo se acaba algo que ni siquiera entendemos por completo?» Su mirada se posó en mí, firme, segura, con la verdad. La verdad es un arma más poderosa que cualquier sombra. Y ustedes la tienen. Gabriel no lo sabe. Cree que Hernán está muerto y que el cuaderno no está con ustedes. Ese es nuestro único punto a favor. Miré a Laura, que estaba abrazándose los codos, tratando de no colapsar. Su respiración era irregular. «José», dijo ella con un hilo de voz, «no quiero perderte. Ya perdimos a Mateo. No quiero perder a nadie más». La abracé. Por primera vez en años, la sentí quebrarse entre mis brazos. Emilia también se acercó en silencio, como si necesitara recordarse a sí misma que no estaba sola. Era extraño. 3 personas unidas por dolor, miedo y un niño que ya no estaba. Y aún así, algo fuerte nos ataba, algo que superaba todo lo que Gabriel había querido destruir. Salazar nos indicó que siguiéramos el callejón hacia la parte trasera del colegio. Allí, detrás de los contenedores de basura, había una puerta metálica que conducía a un pasillo de servicio. «Por aquí», dijo. «Es la única forma de entrar sin que nos vea». Hernán intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. Laura y yo lo ayudamos a ponerse de pie. Salazar abrió la puerta con una llave que había tomado del director antes de que lo detuvieran. Entramos uno por uno, en silencio, respirando apenas. El pasillo olía a humedad y pintura vieja. La luz era tenue. Mis pasos resonaban demasiado fuerte en mi propia cabeza. «José», murmuró Salazar mientras avanzábamos, «cuando entremos, te necesito concentrado. No permitas que la rabia te nuble. Gabriel quiere eso. Él sabe manipular. Necesitamos que hables, que seas tú quien dirija esto. Gabriel teme algo, que el mundo descubra lo que hizo. Ahí está tu fuerza». Mi fuerza. ¿Fuerza? Yo me sentía desgarrado, frágil, vacío, pero tal vez, solo tal vez, tenía razón. Llegamos a la parte trasera del edificio principal. Había una ventana abierta en el segundo piso, la misma oficina donde todo comenzó. Desde allí se escuchaban pasos lentos, calculados. Emilia me tocó el brazo. «Es Gabriel, lo reconozco. Siempre caminaba así cuando estaba enfadado». El miedo en sus ojos era tan profundo que sentí el impulso de protegerla.
como si fuera mi propia hija. Salazar tomó la delantera. Subimos por una escalera interna hasta llegar a la parte superior del colegio. El aire tenía un olor extraño, como si algo se hubiese derramado o quemado recientemente. Cada sombra era un enemigo potencial, cada puerta una emboscada. Se detuvo en la oficina, dijo Emilia cerrando los ojos un segundo para escuchar. Está hablando con alguien. Creo que está hablando por teléfono. Nos acercamos con sigilo hasta la puerta entreabierta. Salazar nos indicó que nos quedáramos atrás mientras él observaba por la rendija. Lo vi tensarse. Está solo, susurró, pero no por mucho tiempo. La patrulla que enviaron vendrá en 15 minutos. Él piensa detenerlos en la entrada, inventar que hubo un intento de robo y borrar cualquier evidencia. El corazón se me aceleró. ¿Qué hacemos? Salazar respiró hondo. José, entra tú primero. Mi alma casi se desprendió del cuerpo. ¿Yo? Sí. Él no espera enfrentarte, no espera verte de pie, y mucho menos saber que tienes el cuaderno. Su debilidad es su ego. Si te ve frente a él, pensará que puede controlarte, y ahí es donde lo atraparemos. Laura me tomó de la mano. Emilia me miró con lágrimas contenidas, y yo, un simple hombre roto, entré. La puerta se abrió por completo, y un silencio mortal llenó el ambiente. Gabriel estaba de espaldas, revisando papeles, pero se giró al escuchar la puerta. Sus ojos se posaron en los míos y sonrió. José Velázquez, dijo como si me diera la bienvenida a su despacho privado. ¡Qué sorpresa tan inconveniente! Su voz tenía el tono exacto de un hombre acostumbrado a tener el control. Cálido en apariencia, venenoso en esencia. Lo odié instantáneamente. Pensé que estarías llorando a tu hijo, continuó, no enfrentando realidades que no entiendes. Entiendo más de lo que cree, respondí, intentando mantener mi voz firme. Se acercó un poco, estudiándome. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que entiende, José? ¿Que su hijo se metió donde no debía? ¿Que era brillante? Sí, pero imprudente. ¿Que trató de exponer algo que le quedaba demasiado grande? El veneno en sus palabras me quemaba. Pero no respondí. No aún. Sentí a Salazar entrar y colocarse a un lado, parcialmente oculto. Emilia y Laura detrás. Gabriel los vio, pero su rostro no cambió. Solo acomodó su corbata. Veo que trajeron compañía, dijo con tranquilidad, aunque no la más conveniente. Fue entonces cuando llevé mi mano a la chaqueta y saqué el cuaderno azul, el cuaderno de Mateo, el que él temía que encontraran, el que había intentado proteger con su vida. La sonrisa de Gabriel se evaporó. Se borró como si jamás hubiese existido. Esto, dije, es lo que usted quiere destruir, lo que mandó a buscar, lo que ordenó quitarle a mi hijo, ¿verdad? Gabriel retrocedió un paso. No lo pensó. Su cuerpo simplemente lo hizo. José, dijo, no sabe lo que tiene entre manos. Sé exactamente lo que tengo, respondí. La verdad. Su miedo hecho papel. Gabriel bajó la mirada un segundo. Solo uno. Y en ese instante, vimos algo que no esperábamos. Temor. Pero cuando volvió a levantar la cabeza, su arrogancia regresó. No les servirá de nada, dijo. Ustedes no saben interpretarlo, no saben a quién acudir, nadie les creerá. Un viejo, una profesora emocionalmente inestable, una mujer que abandonó a su propia familia, un profesor herido, un supuesto informante. ¿Qué prueba tienen de que lo que dice ese cuaderno es real? Yo, respondió una voz detrás de mí. Era Hernán, de pie, apoyado en la pared, sangrando, pero vivo. Gabriel se quedó sin aire. Tú, susurró. No, no puede ser. Tenías que estar muerto. Lo siento, respondió Hernán con una sonrisa triste. Pero todavía tengo cosas que decir. El silencio se volvió espeso, sofocante, decisivo. Gabriel Torres, dijo Salazar dando un paso al frente. Estás acabado. Todo lo que has hecho, todo lo que escondiste, ahora está aquí, y no puedes callarlo más. Gabriel respiró hondo, y entonces, por primera vez, vimos al verdadero monstruo. No entienden nada, susurró. Mateo no era un mártir, era un estorbo, descubrió demasiado, se metió donde no debía. Ustedes deberían agradecerme por haber evitado que lo usaran los verdaderos responsables. ¿Responsables?, pregunté. ¿Quiénes? Gabriel se acercó lentamente, como un depredador. No importa quiénes,
Importa que ustedes están en medio de algo que no deberían ver. Por eso, lamentablemente, sacó algo de su bolsillo. Un control. Un pequeño dispositivo negro. Nadie saldrá vivo de aquí. Apreté los dientes. No esta vez. Antes de que presionara el botón, Salazar saltó sobre él. El control cayó al suelo. Gabriel forcejeó, gritó, intentó sacar un arma que tenía oculta, pero Laura se abalanzó sobre su brazo. Emilia golpeó su muñeca. Hernán se lanzó con lo poco de fuerza que tenía. Y yo fui quien lo derribó. Gabriel cayó al piso. Su rostro golpeó con un sonido seco. Intentó levantarse, pero yo puse mi rodilla sobre su pecho. Mi hijo murió por su culpa, le dije con una calma que me sorprendió. Y no voy a permitir que destruya más vidas. Salazar llamó a la policía directamente, con un código especial que solo ellos conocían. En menos de 10 minutos, la escuela estaba rodeada. Los agentes entraron, arrestaron a Gabriel, confiscaron sus dispositivos y tomaron como evidencia el cuaderno de Mateo. Laura lloraba. Emilia también. Hernán fue llevado en camilla. Salazar se quedó a mi lado, apoyando una mano en mi hombro. Yo miré el cuaderno, ahora en manos de la justicia, y sentí algo que no había sentido en meses. Paz. Dolorosa, sí, pero paz. Habíamos ganado. No recuperé a mi hijo, no sané por completo, pero le dimos voz, le dimos justicia, y eso era lo único que un padre podía hacer por él ahora. Me he sentado muchas veces frente a este cuaderno vacío desde aquella noche, tratando de encontrar palabras que hagan justicia a lo que vivimos, a lo que descubrimos, a lo que perdimos. Pero entendí algo con el tiempo. El dolor nunca se escribe completo, solo se acompaña. Mateo ya no está. No puedo abrazarlo, ni escuchar su risa, ni decirle que hizo lo correcto al luchar por la verdad, pero sí puedo honrarlo contando su historia, recordando su valentía, su enorme corazón, y la luz que dejó en cada persona que lo conoció. Eso nadie podrá borrarlo jamás. A veces miro las estrellas y me pregunto si él me ve, si está orgulloso, si sabe que no me rendí, que seguí cada pista, cada sombra, cada puerta cerrada, hasta encontrar justicia, y ahora cuando cierro los ojos, no veo el miedo en su rostro durante sus últimos días. Veo su sonrisa de niño, su curiosidad inmensa, su forma de caminar como si el mundo fuera un misterio que él estaba destinado a resolver. La vida me arrebató a mi hijo, pero también me enseñó algo. Cuando un padre decide proteger la memoria de quien ama, no hay fuerza en la tierra capaz de detenerlo. Ni Gabriel, ni sus redes, ni sus silencios, y aunque el dolor sigue aquí, ya no me encadena. Ahora me guía. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en este camino. Soy José, y esta fue mi historia. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y contarme aquí abajo qué te pareció, qué habrías hecho en mi lugar y desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta leer los comentarios y saber que no camino solo.